En el video anterior hemos creado las entidades básicas que vamos a necesitar para nuestro modelo de suscripción. Ahora vamos a empezar definiendo las columnas que estas tablas van a tener. Por ejemplo, tenemos una tabla para guardar la información de los planes. Tenemos una tabla para guardar la información de las suscripciones. Respecto a los planes, lo primero que vamos a tener es un campo de tipo cadena con el nombre del plan. Opcionalmente, si queremos, podemos añadirle una descripción. En este caso no vamos a hacer ello, simplemente le pondremos un nombre. Cada plan se asocia con un precio que hay que pagar de forma mensual o de forma anual. En este caso, la cantidad que se va a pagar va a ser un valor entero. Y de esta forma tendremos el precio que se debe pagar mensualmente y también asimismo el precio que se debe pagar anualmente dependiendo de la modalidad escogida. Hay que tener en cuenta que este enfoque que estamos siguiendo nos permite a nosotros registrar nuestros propios planes y definir el precio que se debe pagar ya sea mensualmente o anualmente. Pero lo más probable es que esta tabla de planes no se corresponda con los planes que nosotros tenemos que crear en la API que nos provee un sistema de pagos. Eso significa que los sistemas de pagos generalmente nos van a permitir a nosotros crear perfiles de pago o planes, pero entonces para definir uno de esos perfiles de pago o uno de esos planes, nosotros vamos a tener que indicarle un nombre, una frecuencia con la que se va a realizar el pago, la cantidad que se va a pagar cada vez y la cantidad de veces que esto se va a repetir. Entonces nosotros vamos a tener que crear un plan básico mensual, un plan básico anual. Es decir, van a ser dos planes distintos cuando nosotros vamos a crear nuestros perfiles de pago a través de la API que nos dan los sistemas de pago. Ahora mismo nosotros no nos estamos adecuando a las exigencias de una API determinada, simplemente estamos modelando la información que nuestro sistema va a manejar por sí mismo. Entonces, en esta aplicación tenemos planes que tienen un precio mensual y tienen un precio anual. Esta es una tabla fuerte que no depende de otras tablas. Ahora sí, vamos a la suscripción. Una suscripción permite asignarle un plan a un usuario por un tiempo determinado. Entonces, lo primero que haremos será crear una clave foránea con relación al usuario, para que de esta forma cada usuario tenga un historial de todas las suscripciones que ha tenido en algún momento determinado, un historial de las suscripciones que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Y de la misma manera vamos a tener otra clave foránea para indicar qué tipo de plan ha adquirido el usuario. La idea es que cuando un usuario presione el botón de suscribirse a un plan, no creemos automáticamente la suscripción, sino que el sistema de pagos nos informe cuando el pago se ha completado exitosamente para recién proceder a crear la suscripción. Como esta es una acción externa que ocurre fuera de nuestra aplicación, nosotros no vamos a tener un controlador que va a ser llamado por nuestra propia aplicación para gestionar la creación de una suscripción, sino que es un servidor externo el que nos tiene que avisar que un pago se ha realizado exitosamente o que se ha creado una suscripción mensual o anual de forma exitosa. Esto se le conoce como webhooks. Son avisos que otro servidor nos puede dar para que en ese caso nosotros hagamos las acciones que creamos correspondientes en nuestro propio sistema. Entonces estas tablas las vamos a ir modificando según lo que necesitemos. Pero por ahora hay que tener en cuenta que este campo timestamps se corresponde con estos otros dos campos. Por lo tanto, el campo created@, nos va a indicar cuándo ha empezado la suscripción. De tal manera que si un usuario pretende realizar un pago pero al final lo cancela, no se va a crear ninguna suscripción. Eso significa que una suscripción solamente se va a crear una vez que se ha confirmado una operación exitosa a través del sistema de pagos que vamos a usar. Entonces, el campo created@ va a coincidir con la fecha de inicio de la suscripción, pero vamos a necesitar un campo que nos diga cuándo va a terminar la suscripción. Cuando esta fecha haya pasado, entonces la suscripción perderá su validez.
Entonces aquí vamos a tener un campo datetime que nos dirá terminó en, y esto guardará la fecha en que ha terminado la suscripción. Este campo nos va a decir cuándo de forma natural debería terminar la suscripción. Sin embargo, la suscripción puede ser cancelada mucho antes. Por ejemplo, si el usuario va directamente a su cuenta de PayPal o a la cuenta que le permite administrar su tarjeta de crédito y cancela la suscripción por sí mismo, entonces la idea de este campo es saber cuándo termina de forma natural un ciclo de la membresía del usuario. Por ejemplo, si el usuario escogió un plan básico y se suscribió de forma mensual, entonces CreateDat nos dirá en qué fecha empezó su suscripción, y este campo ends on nos dirá que termina un mes después. Este campo guardará exactamente la fecha, hora, minuto y segundo en que debe terminar su suscripción, considerando exactamente un mes después. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se culmina con este mes y el usuario no ha cancelado su suscripción? Lo que normalmente debería ocurrir es que automáticamente se le haga un nuevo cobro por el mes siguiente. Entonces nosotros deberíamos crear una nueva fila en nuestra tabla de suscripciones. Es decir, la suscripción del usuario sigue activa, pero nosotros vamos a crear un registro nuevo para de esta forma identificar que la suscripción de un primer mes ha culminado y ahora empieza otra suscripción. Ahora bien, nosotros, ¿cómo sabemos en qué momento dejar de crear suscripciones para el usuario? Nosotros vamos a tener un campo al que vamos a llamar, un campo de tipo boolean al que vamos a llamar renewal. Este campo nos va a indicar si va a ocurrir una renovación o no de la suscripción. Es decir, estamos usando nuestra tabla de suscripciones para guardar las suscripciones por cada ciclo que ocurre de la suscripción, de tal manera que cuando esta fecha llegue, nosotros vamos a consultar si debemos renovar la suscripción para el mes siguiente o no. Por defecto, sí vamos a renovar, porque cada vez que un usuario se suscriba, nosotros vamos a usar la API del sistema de pagos para decir que cree una suscripción, y no solamente vamos a hacer un cobro único, sino que vamos a crear pagos recurrentes. Entonces lo normal sería esperar que haya una renovación, de tal manera que cuando llegue esta fecha, si este campo es verdadero, nosotros vamos a crear una suscripción nueva. La idea es que esta nueva suscripción empiece justo después de la finalización del periodo anterior y mantenga su valor de renovación en verdadero. Si el usuario cancela su suscripción de forma externa a nuestra aplicación, entonces nosotros tenemos que escuchar los webhooks, nosotros tenemos que escuchar ese evento de cancelación por parte del sistema de pagos. El sistema de pagos nos tiene que avisar que el usuario ha cancelado la suscripción para que nosotros cambiemos el valor de este campo por falso. Entonces su suscripción no se va a cancelar, va a seguir activa hasta que termine. Pero una vez que termine, ya no se va a renovar automáticamente, porque él habrá cancelado la suscripción de forma externa. Entonces él verá la opción de nuevamente poder volver a contratar un plan. Cuando él entre su configuración, le aparecerá que ha cancelado su suscripción y que no se le va a aplicar ningún cobro para la vez siguiente. La idea es que cuando ocurra una renovación, la fecha de inicio del nuevo periodo coincida con la fecha de fin del periodo anterior. Entonces, para evitar inconvenientes con este campo CreateDat que indica cuándo se crea un registro, vamos a manejarlo nosotros mismos, ya que es probable que tengamos algunos inconvenientes para crear el periodo siguiente justo después de que ha terminado. Eso es poco probable de que ocurra. Nosotros vamos a hacer este cálculo probablemente la próxima vez que el usuario se conecte a la plataforma. Entonces, mejor tenerlo en un campo separado. De este modo vamos a tener otro campo datetime que nos diga cuándo empezó, un campo que nos diga cuándo empezó y otro campo que nos diga cuándo se espera que termine.
Pero hay que tener en cuenta que un periodo no siempre va a llegar a esta fecha exacta. Puede que termine antes, puede que la fecha en que termine sea distinta a la fecha estimada, sea distinta a la fecha en que normalmente debería terminar. Por ejemplo, si se realiza un upgrade, como antes hemos comentado. Entonces, vamos a tener un campo que nos diga normalmente cuándo terminaría, pero otro campo que nos diga cuándo terminó en realidad. Empezó en esta fecha, se espera que finalice en esta fecha, pero realmente terminó en esta fecha, que podría ser distinta a esta. Es decir, esta es la estimación de cuándo normalmente debería terminar. Si es que no hubo ningún inconveniente y se renovó, estos dos serán iguales. Pero si no, si se espera que finalice un día determinado, pero termina mucho antes, este campo indicará cuándo terminó realmente. Empezó en esta fecha, finaliza en esta, pero terminó en esta. Cuando estamos modelando una tabla en particular, si ustedes tienen alguna dificultad para imaginar estos campos que estamos hablando, lo recomendable es de forma ficticia llenar información en esa tabla para ver si de verdad cubre nuestras necesidades. En este caso, por aquí voy a tener la tabla de suscripciones. Esta tabla de suscripciones tiene un ID, se asocia con el usuario que está suscrito, se asocia con el plan al que se ha suscrito el usuario, nos dice cuándo empezó su suscripción, nos dice cuándo se espera que finalice, nos dice si se va a renovar o no, y nos dice cuándo terminó realmente. Luego tenemos otros dos campos que son Created At y Updated At, pero esos campos son solamente de control para saber cuándo se creó el registro y no necesariamente va a coincidir con las fechas de creación, finalización o cancelación de una suscripción. Entonces, digamos que el usuario 1 se ha suscrito al plan 1, empezó hoy. Digamos que empezó un 14 de octubre del 2017 a las 10 de la mañana. Entonces, se espera que finalice un 14 de noviembre también a las 10 de la mañana y se espera que se renueve su plan. Este campo inicialmente va a estar como null. Muy bien, digamos que ya pasó un mes. El usuario inicia sesión el día 15. Entonces, un día 15 el usuario inicia sesión. Nuestra aplicación va a comparar el día 15 con la fecha de finalización, que es el 14. Como ya nos encontramos en una fecha posterior, vamos a asumir que este periodo de suscripción ya finalizó. Pero como aquí nos dice que tenemos que renovar la suscripción, entonces nosotros vamos a crear una nueva fila. Y también nosotros vamos a crear una nueva fila, vamos a cambiar aquí el valor de Ended At para decir en qué momento terminó. Como no hubo ninguna cancelación, simplemente vamos a copiar este valor aquí, y eso significaría que terminó sin problemas. Luego nosotros vamos a copiar esta misma fecha de finalización y lo vamos a poner como una nueva fecha de inicio. Y vamos a calcular un mes después, que sería el 14 de diciembre. Vamos a seguir asumiendo que se tiene que renovar el plan y este valor de Ended At será null. Si el usuario en algún momento cancela la suscripción desde su cuenta de PayPal o desde su tarjeta, entonces digamos que el día 10 de diciembre el usuario decide cancelar su suscripción. Digamos que un día 10 el usuario decide cancelar su suscripción. Entonces nosotros vamos a cambiar este campo renewal para que sea false, porque ya no vamos a renovar la suscripción cuando ésta termine. Vamos a esperar que ésta finalice el 14, pero ya no la vamos a renovar. Entonces, si nosotros queremos saber en qué momento el usuario canceló la renovación, nosotros podemos crear una nueva columna que antes no estábamos considerando, que nos diga cuándo se canceló la suscripción. A esta columna la podríamos llamar renovación cancelada en tal fecha. Si este valor es null, quiere decir que la renovación no se ha cancelado. Entonces ya no necesitaríamos este campo. Por ahora hay que dejarlo de esta manera. Luego vamos a ver cómo ordenar estos campos. Aquí nosotros podríamos guardar la fecha exacta en que se canceló la renovación.
Por lo tanto, ya no se va a renovar. Pero como todavía no termina la suscripción, aquí esta columna tendrá el valor de null. Cuando llegue el día 14, esta suscripción finalizará y ya no se va a renovar porque se canceló la renovación el día 10. Entonces de esta manera nosotros podemos crear suscripciones nuevas. Nosotros podemos crear suscripciones que de forma recurrente se vayan creando hasta que el usuario decida cancelar la suscripción. Si el usuario se anima posteriormente a suscribirse, ahora bajo un plan mayor, entonces pondremos aquí plan 2, pondremos aquí la fecha en que se suscribe, calculamos la fecha en que termina, tal vez en este caso adquiere el plan anual, decimos que se renueve el siguiente año, todavía no termina y no se ha cancelado la renovación. Si antes de que llegue el 14 del año siguiente, si antes de que llegue esta fecha de finalización el usuario cancela la renovación, aquí pondremos la fecha en que cancela. Sin embargo, ended@, seguirá como null hasta que esta fecha llegue a realizarse. ¿Cuándo esta columna ended@, sería distinta a la de finish@? Eso ocurriría cuando el usuario realice un upgrade a medio camino. En ese caso, nosotros podríamos finalizar antes de tiempo. Por ejemplo, el día 10 de enero, el usuario decide hacer un upgrade. Por ejemplo, a mitad de año, el 14 de julio, el usuario realiza un upgrade. Entonces, este tema del upgrade lo tenemos que analizar por separado para ver cuánto es lo que tiene el usuario que pagar y si solamente le vamos a poner los días que faltan o si se le va a considerar nuevamente otro periodo en su totalidad. También vamos a discutir si este campo renewal es realmente necesario porque ya tenemos esta otra columna. Si no fue cancelado, si renewal cancelled at es null, quiere decir que tiene que renovar, es true, ¿no? Es decir, esta columna la podemos calcular en base al valor de esta otra. Pero bueno, no es necesario ser tan estrictos en la creación de columnas, sobre todo si se trata de una columna de tipo boolean, siempre y cuando esto nos ayuda a entender mejor el funcionamiento. Entonces en el video siguiente vamos a continuar analizando cómo tratar con el caso de los upgrades y si es que van a existir también downgrades, es decir, bajar a un plan de menor capacidad.